Un millonario le dio a la madre sin hogar una tarjeta bancaria. Sin embargo, al día siguiente, cuando revisó las imágenes de la cámara, estaba furioso. Para su sorpresa, la lluvia llegó inesperadamente, empapando las calles de Austin en una cascada implacable. Golpeaba contra el parabrisas del elegante sedán negro de Matthew. El ritmo rítmico de los limpiaparabrisas luchaba por despejar su vista. Las luces de la calle brillaban contra los charcos en el pavimento, sus reflejos parpadeantes distorsionados por la tormenta. Dentro del coche, el mundo se sentía silenciado, excepto por el zumbido constante de los pensamientos de Matthew. El reloj del tablero brillaba con un nítido 7:42 de la tarde, marcando el tiempo hacia una reunión crítica. No era solo otra presentación corporativa, era una presentación que podría expandir su empresa global. Repasó puntos en su mente. Sus labios se crisparon como si formaran palabras. Sus dedos apretaron el volante con más fuerza mientras navegaba por las calles resbaladizas por la lluvia. Entonces la vio. Los faros captaron una figura frágil encorvada bajo una farola vacilante, una mujer acunando algo cerca de su pecho. No alguien. Una niña envuelta en una manta andrajosa que hacía poco contra la lluvia. Sus hombros temblaban, su cabello empapado pegado a su rostro mientras luchaba por proteger a la niña del agarre despiadado de la tormenta. La mandíbula de Matthew se tensó, su pie dudó en el acelerador. Sigue conduciendo. No tienes tiempo para esto. Su mirada se dirigió a la luz roja brillante que tenía delante. Y luego volvió a su reloj. La reunión estaba a menos de una hora de distancia. Pero sus ojos volvieron a la mujer. Un coche pasó velozmente junto a ella, rociando una ola de agua fangosa en la acera. Ella retrocedió, abrazando a la niña más cerca. Por un momento, Matthew pensó que podría colapsar. Suspiró. Un sonido bajo y frustrado. Sus dedos tamborilearon contra el volante de cuero. No la conoces. Alguien más se detendrá. El semáforo se puso en verde y comenzó a avanzar lentamente. Pero la escena se quedó con él. Grabada como una huella fantasmal en su mente, la forma en que estaba de pie. Sus delgados brazos curvándose protectoramente alrededor del bulto. Un grito silencioso de desesperación en su postura. Antes de que se diera cuenta, su pie pisó el freno. El coche patinó ligeramente. Los neumáticos protestando contra la carretera mojada. «Maldita sea», murmuró por lo bajo, poniendo la marcha atrás. La lluvia azotaba contra sus ventanas mientras se detenía en la acera cerca de la mujer. Bajó la ventanilla del lado del pasajero. Inmediatamente golpeado por el frío aguijón de la lluvia. «Disculpe». Su voz tuvo que elevarse por encima del aguacero. «¿Necesita ayuda?» La mujer se volvió. Sobresaltada, sus ojos abiertos y cautelosos bajo los mechones goteantes de su cabello. Matthew pudo ver su rostro, pálido y demacrado, con una especie de fragilidad que hablaba de agotamiento y miedo. Sus brazos abrazaron a la niña con más fuerza y dio medio paso atrás. Yo no. Su voz era débil, apenas audible por encima de la lluvia. Sus labios temblaron mientras miraba el coche. Luego el bulto en sus brazos. El bebé. Envuelto tan apretadamente que su rostro era apenas visible. Se movió y dejó escapar un gemido suave y lastimero. «No puedes quedarte aquí afuera con esto», dijo Matthew. Su tono firme pero no desagradable. Se inclinó sobre el asiento, abriendo la puerta ligeramente. «Entre. Se va a morir de frío». Por un momento. Ella vaciló. Su agarre se apretó sobre la niña mientras su mirada parpadeaba entre él y la calle vacía. La lluvia continuó su asalto implacable, empapándola aún más. Finalmente, su resolución se rompió y dio un paso adelante. Sus movimientos rígidos y deliberados. Como si cualquier acción repentina pudiera destrozarla. Matthew agarró un abrigo del asiento del pasajero y lo colocó sobre la mujer mientras subía. Con cuidado de no empujar al bebé. El agua se acumuló alrededor de sus pies sobre las alfombrillas de cuero impecables. «Gracias», murmuró. Su voz apenas audible mientras Matthew conducía. La miró de reojo.
Todavía estaba temblando, sus nudillos blancos mientras agarraban el borde del abrigo. Los llantos del bebé se habían suavizado hasta convertirse en gemidos débiles, amortiguados por la tela húmeda de la manta. ¿Cómo te llamas?, preguntó Matthew después de un largo silencio. Emma, dijo en voz baja. Su voz era tensa, como si la palabra misma requiriera un gran esfuerzo. Y esta es Pamela. Bueno. Emma, dijo Matthew. Su tono se suavizó a pesar de sí mismo. Vamos a llevarte a un lugar cálido. Un hospital. Tal vez. Su mirada se dirigió hacia él. Cautelosa pero agradecida. Gracias. Dijo de nuevo. Sus palabras temblando de la misma manera que su cuerpo mientras conducían por la ciudad empapada por la lluvia. Matthew sintió un peso desconocido sobre él. Su mundo siempre había sido calculado, cada decisión tomada, medida contra su resultado. Sin embargo, aquí estaba, desviándose del rumbo por completo por una extraña. Sus dedos apretaron el volante. El hospital apareció a la vista. Sus luces brillantes borrosas a través de la lluvia. Matthew se detuvo en la entrada y salió para ayudar a Emma y Pamela. La lluvia lo empapó instantáneamente. Pero apenas se dio cuenta cuando Emma desapareció dentro con una enfermera. Matthew se quedó en la entrada, el aire frío cortante contra su piel. Miró hacia atrás a las luces brillantes de su coche. Su reunión olvidada hace mucho tiempo por razones que no podía articular del todo. Sabía que su vida acababa de cambiar. Las luces fluorescentes del hospital proyectaban un brillo frío e implacable sobre la sala de espera. El zumbido de las máquinas. El arrastrar de los pies de las enfermeras y el ocasional sollozo amortiguado de rincones lejanos llenaban el aire. Matthew se sentó rígidamente en una silla de plástico. Su chaqueta húmeda sobre el asiento junto a él. Emma acunaba a Pamela con ambos brazos. Frente a él. Como si soltarla aunque fuera ligeramente pudiera permitir que el mundo se las tragara a ambas. Los suaves gemidos de Pamela rompieron la quietud. Emma mecía suavemente a Pamela, susurrando palabras tranquilizadoras que apenas alcanzaban el nivel de un susurro. El bebé se tranquilizó, su pequeña cara asomándose por la manta ahora seca que Matthew había agarrado de su coche antes. Los ojos de Emma recorrieron nerviosamente la habitación, captando cada sombra y cada extraño. Se estremeció cuando una enfermera gritó un nombre. No el suyo. Y desapareció a través de una puerta batiente. Matthew notó la forma en que los dedos de Emma se curvaban protectoramente alrededor de la niña. Como sus nudillos se volvían blancos. Los moretones a lo largo de su muñeca, medio ocultos por los puños deshilachados de su chaqueta. Tampoco se le escaparon. Ni tampoco las tenues líneas de agotamiento grabadas profundamente en su rostro. No tenía mucho más de 30 años. Pero el peso que llevaba la hacía parecer mucho mayor. Te verán pronto, dijo, con voz baja. Con cuidado de no asustarla. Emma asintió sin mirarlo a los ojos. Sus labios se movieron como para formar palabras. Pero no salió ninguna. En cambio, ajustó la manta alrededor de Pamela. Sus movimientos deliberados. Casi ensayados. Finalmente, una enfermera salió. Con el portapapeles en la mano. Señorita White. El médico está listo para usted. Emma vaciló. Su cuerpo se tensó. Miró a Matthew. La incertidumbre parpadeando en sus ojos. Él asintió levemente. Poniéndose de pie para ayudar. Esperaré aquí, dijo. Tómese su tiempo. Ella vaciló de nuevo. Luego se levantó, abrazando a Pamela como si se preparara contra una ráfaga de viento. Sus pasos desiguales siguieron a la enfermera por el pasillo, dejando a Matthew solo bajo las crudas luces del hospital. El tiempo se prolongó en la sala de espera. El reloj de Matthew marcaba las 9:23 de la noche. Pero apenas registró el paso de los minutos. Su mente repasó los momentos de la calle, la figura empapada de Emma, la pura desesperación en su voz. No conocía su historia. Todavía no, pero los fragmentos que había vislumbrado pintaban suficiente de una imagen para inquietarlo. Cuando Emma regresó,
Pamela se acurrucó tranquilamente en sus brazos, el agotamiento en su rostro se había profundizado. Se acomodó en la silla frente a él. Sus movimientos lentos y deliberados. ¿Todo bien?, preguntó Matthew. Su voz cortando el tenso silencio. Mantuvo su tono medido, evitando cualquier rastro de lástima. Dijeron que está bien, murmuró Emma, su voz apenas audible. Solo tiene hambre y está cansada. Yo también estaré bien. Matthew no le creyó, pero dejó que la mentira flotara en el aire por un rato. Ninguno de los dos habló. Los sonidos del hospital giraban a su alrededor. Un recordatorio omnipresente de dónde estaban. Finalmente, Emma rompió el silencio. Sus palabras vacilantes. Como si estuviera probando la fuerza del hielo bajo sus pies. No quería que nada de esto sucediera. Comenzó. Su mirada fija en el suelo de baldosas. No sabía a dónde más ir. Matthew se inclinó ligeramente hacia adelante. Con cuidado de no apiñarla. ¿Qué pasó? Sus dedos apretaron la manta de Pamela. Es complicado, dijo, con voz temblorosa. ¿Mi? Hizo una pausa. Su aliento se entrecortaba como si la palabra misma le doliera. Mi marido. No siempre fue así. Aunque no dio más detalles. El sutil temblor en sus manos transmitió un poderoso mensaje, la forma en que sus hombros se encorvaban hacia adelante. Su cuerpo como preparándose para un golpe invisible. Todo le decía a Matthew más de lo que sus palabras podían. Juega, dijo finalmente. Con voz apagada. Bebe. Y cuando las cosas van mal, se enfada. Matthew no la presionó, dejando que las palabras vinieran en su propio tiempo. Su historia se desarrolló en fragmentos. Como una fotografía rasgada en pedazos y esparcida, el temperamento de Martín. Las crecientes deudas. El aislamiento y, finalmente, el momento en que los echó a ella y a Pamela con nada más que un puñado de pertenencias. No podía quedarme. Susurró. No con Pamela. Su voz se quebró con el nombre de su hija. Y Matthew vio el dolor crudo bajo su estoicismo, el muro protector que había construido a su alrededor vaciló. Aunque solo fuera por un momento. Reconoció la fuerza tranquila que necesitaba para irse. Para seguir adelante a pesar de las probabilidades en su contra. Lo siento, dijo de repente. Su mirada se dirigió a la suya. No tenías que hacer esto. Encontraré una manera de devolvértelo. No tienes que hacerlo, dijo Matthew simplemente. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó su billetera y extrajo su tarjeta de crédito. La extendió. Su expresión resuelta. Para lo que necesites. Emma se congeló. Mirando la tarjeta como si fuera algo extraño. No puedo. Sí puedes. Interrumpió Matthew. Su tono no dejaba lugar a discusión. Es para Pamela y para ti. Su mano vaciló antes de que finalmente la tomara. Sus dedos rozaron los suyos por el más breve segundo. Gracias, dijo. Su voz temblando con una mezcla de gratitud y renuencia. Matthew se recostó, observando cómo acunaba a Pamela más cerca. No dijo nada más. Pero la decisión ya estaba tomada. Lo que sea que hubiera traído a Emma y Pamela a su vida. No iba a dar la espalda. En el brillo estéril del hospital. Las semillas de algo tácito comenzaron a echar raíces. La lluvia se había convertido en una llovizna constante cuando el coche de Matthew entró en el largo camino de entrada de su casa. Las luces activadas por movimiento parpadearon, iluminando la extensa propiedad moderna. Paredes de vidrio y líneas arquitectónicas limpias brillaban bajo el brillo apagado, el jardín bien cuidado brillaba con el agua de lluvia. Era una casa diseñada para impresionar. Pero esta noche se sentía extrañamente hueca. Matthew apagó el motor y miró a Emma en el asiento del pasajero. Se sentó rígidamente, abrazando a Pamela, que se había quedado dormida. El pequeño puño del bebé asomaba por debajo de la manta. Sus delicados dedos se curvaban y se deshacían.
El cabello húmedo de Emma se pegaba a su cara y sus ojos recorrían nerviosamente los alrededores desconocidos. No es mucho, dijo Matthew, rompiendo el silencio. Su intento de ligereza se sintió plano. Incluso para él. Pero está seco. Emma no respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en la imponente estructura de vidrio que tenía delante. Su cruda elegancia a un mundo de distancia de las caóticas calles de las que había huido. Finalmente. Asintió. Gracias. Dijo en voz baja. Aunque las palabras parecían pesadas con renuencia. Matthew salió. Agarrando un paraguas del asiento trasero. Para cuando abrió la puerta del pasajero. Emma ya estaba a medio salir. Con Pamela acurrucada firmemente contra su pecho. La lluvia. Ligera como era ahora. Todavía parecía hacerla estremecerse. Matthew sostuvo el paraguas sobre ellas mientras se dirigían a la puerta principal. Walter. El ama de llaves de Matthew. Un hombre alto con cabello canoso y un comportamiento tranquilo y sereno. Abrió la puerta con eficiencia práctica. Sus ojos agudos evaluaron rápidamente la situación, el estado desaliñado de Emma el bebé en sus brazos. La sutil tensión en la expresión generalmente ilegible de Matthew. Sin decir una palabra. Walter se hizo a un lado para dejarlos entrar. La casa de huéspedes está lista. Dijo Walter después de una breve pausa. Me he asegurado de que esté cálida y abastecida. Gracias. Walter. Respondió Matthew. Miró a Emma, es más tranquilo allí, tendrás tu propio espacio. Emma vaciló. Mirando alrededor del amplio vestíbulo. Los suelos de mármol reflejaban la cálida luz del candelabro de arriba, el tamaño del lugar parecía incomodarla, su agarre sobre Pamela se apretaba. Es muy amable. Dijo. Su voz apenas audible. Walter le dirigió una suave inclinación de cabeza. Su tono tranquilizador. No es ninguna molestia. Señora. Si necesita algo. Házmelo saber. La casa de huéspedes era más pequeña. Más acogedora. Pero aún lejos de ser modesta. Ventanas de piso a techo daban a un pequeño patio. Y la suave luz de las lámparas daba al espacio un brillo cálido. Emma entró cautelosamente. Sus zapatos húmedos dejando tenues marcas en los pisos de madera pulida. Matthew dejó una bolsa de artículos esenciales que había recogido en el camino desde el hospital cerca de la puerta. Hay una cocina abastecida con lo básico. Y el baño tiene toallas limpias. Dijo. Si Pamela necesita algo. Solo llama. Los ojos de Emma recorrieron la habitación, sus muebles impecables. La decoración cuidadosamente arreglada. Se sentía como un santuario. Pero su cuerpo permanecía tenso. Sus hombros encorvados como si esperara que algo saliera mal. Colocó a Pamela suavemente sobre la cama. Sus manos permaneciendo en la manta del bebé por un momento demasiado largo. Gracias. Dijo de nuevo. Mirando a Matthew. Su tono era sincero pero cauteloso. Matthew asintió. Sintiendo su incomodidad. Te dejo para que te instales. Dijo. Dirigiéndose hacia la puerta. Walter está cerca si necesitas algo. Cuando la puerta se cerró. Emma exhaló profundamente. Sus ojos se dirigieron a las ventanas. Las cerraduras. Las sombras que se extendían por la habitación. Se acercó a las cortinas y las cerró. Sus movimientos rápidos y deliberados. El leve sonido de la lluvia golpeando contra el vidrio llenó el silencio. Un sonido suave y pegajoso rompió la quietud. Emma se volvió para encontrar a Pamela moviéndose. Sus pequeñas manos extendiéndose hacia el techo. Por primera vez esa noche. Una leve sonrisa cruzó los labios de Emma. Se inclinó y tomó a Pamela en sus brazos. Susurrando algo inaudible mientras los pequeños dedos del bebé se envolvían alrededor de los suyos. El sonido de un ligero golpe la sobresaltó. Se congeló. Sus ojos se entrecerraron hacia la puerta antes de que la voz de Matthew llamara suavemente desde el otro lado. Olvidé mencionar. Dijo. Su tono ligero. Walter hizo té. Pensé que podrías querer algo caliente. Emma vaciló antes de abrir la puerta una rendija.
Matthew extendió una taza humeante. Su expresión ilegible pero amable. Para ti. Ella la tomó cautelosamente. Sus dedos rozando los suyos por un breve momento. Gracias. Dijo una vez más. Su voz más firme esta vez. Matthew asintió. Buenas noches. Emma. Cuando la puerta se cerró de nuevo. Emma se quedó allí por un momento. El calor del té irradiaba a través de la porcelana. Miró a Pamela. Ahora tranquila en su cuna improvisada. Por primera vez en lo que parecían años. El peso en su pecho se alivió lo suficiente como para que pudiera respirar profundamente. Afuera. Matthew se detuvo en el camino de regreso a la casa principal. La lluvia había cesado. Dejando el aire fresco y húmedo. Miró hacia atrás a la casa de huéspedes. Sus luces brillaban débilmente a través de las cortinas corridas. Algo en la quietud de la noche se sentía frágil. Como si cualquier movimiento repentino pudiera romperla. Martín no había aparecido todavía. Pero el silencio. Pensó Matthew. Rara vez era una señal de seguridad. La mañana llegó en silencio. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de piso a techo de la casa de huéspedes. Emma se sentó a la pequeña mesa del comedor. Con las manos alrededor de una taza de té. Pamela yacía pacíficamente en su cuna cerca. Su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo. Sin embargo, el rostro de Emma permanecía tenso. Sus ojos se dirigían ocasionalmente hacia la ventana. Como si esperara ver a alguien o algo acechando más allá del cristal. Matthew entró con pasos mesurados, su golpe suave contra el marco de la puerta abierta. Llevaba una bandeja de pasteles y fruta fresca. Un gesto desarmante a pesar de la tensión que pendía en la habitación. Pensé que te gustaría algo de comer. Dijo. Emma levantó la vista. Su expresión vacilante antes de asentir. Gracias. Tomó una rebanada de tostada. Mordisqueando la esquina sin mucho apetito. Matthew se sentó frente a ella. Su café intacto mientras la observaba con atención. No tienes que hablar de nada para lo que no estés lista. Dijo. Su tono firme pero no intrusivo. Pero estoy aquí para ayudar. Por un momento. Emma no dijo nada. Sus dedos golpearon ligeramente contra el costado de su taza. Su mirada fija en el vapor que se curvaba hacia arriba. Es complicado. Dijo finalmente. Su voz apenas audible por encima de un susurro. Mi vida, mi familia. Matthew se recostó ligeramente. Dándole espacio. Notó cómo su postura se endurecía mientras hablaba. Como sus manos temblaban lo suficiente como para hacer que el té ondeara en su taza. Mi padre. Douglas. Continuó después de una pausa. Su tono entrelazado con amargura y arrepentimiento. No era un buen hombre. Para mucha gente. Era peligroso. Matthew no respondió de inmediato. Dejando que sus palabras flotaran en el aire. El silencio entre ellos se sentía más pesado ahora. Lleno de recuerdos tácitos y sombras de su pasado. ¿Peligroso, cómo? Preguntó. Su voz cuidadosa. Libre de juicios. Emma vaciló. Su mandíbula se tensó como si contuviera un torrente de palabras. Dirigía cosas ilegales. Admitió. La gente le temía y le odiaba. Se hizo enemigos que no olvidan. Matthew asintió levemente. Procesando sus palabras. El nombre Douglas parecía familiar ahora. Despertando vagos recuerdos de viejas noticias sobre el crimen organizado en Austin. No presionó para obtener más información. Sintiendo el peso de lo que había compartido. Pero esa no soy yo. Dijo Emma de repente. Su voz firme a pesar de su temblor. He pasado toda mi vida tratando de ser algo diferente, para proteger a Pamela de todo lo que crecí. Sus palabras llevaban una urgencia. Una necesidad de que él entendiera. Matthew lo vio en la forma en que sus ojos se encontraron con los suyos. Abiertos y suplicantes. Tú no eres él. Dijo Matthew simplemente. Y no le debes a nadie una explicación por tratar de mantener a tu hija a salvo. Emma bajó la mirada, su agarre en la taza se aflojó ligeramente.
Gracias, murmuró. Por decir eso. A medida que avanzaba el día, la calma comenzó a fracturarse. Walter. Siempre atento. Notó la inquietud de Emma. Se movía por la casa de huéspedes con silenciosa eficiencia, cerrando las puertas y mirando a través de las cortinas a intervalos extraños. Su tensión era palpable. Aunque no dijo nada al respecto. A última hora de la tarde, cuando la finca se había sumido en el silencio, Walter vio a Emma escabullirse. Llevaba un abrigo largo, sus pasos apresurados pero deliberados mientras se dirigía hacia la puerta trasera. Walter la siguió a distancia, sus ojos agudos rastreando sus movimientos hasta que desapareció en la calle oscura. Regresando rápidamente a la casa principal, Walter encontró a Matthew en su estudio, con papeles esparcidos por el gran escritorio de roble. Señor, dijo Walter. Su tono bajo pero urgente. La señorita White ha abandonado la propiedad. Matthew levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Sola? ¿Con Pamela? No, señor. La niña todavía está en la casa de huéspedes. Pero la señorita White parecía angustiada. Matthew se puso de pie, su mente corriendo. ¿Dijo algo? Nada, respondió Walter. Pero la forma en que se fue, como si estuviera huyendo de algo. La ausencia de Emma se prolongó durante la noche. Matthew caminaba de un lado a otro junto a la casa de huéspedes. Su preocupación crecía con cada hora que pasaba. Miró la cuna donde Pamela se movió ligeramente pero permaneció dormida. La vista de su pequeña figura, vulnerable e inconsciente, solo profundizó su resolución. Cuando Emma finalmente regresó, su rostro estaba pálido, sus ojos ensombrecidos por el miedo. Dudó en la puerta, agarrando las solapas de su abrigo como si fueran las únicas cosas que la mantenían erguida. ¿Dónde estabas?, preguntó Matthew, su voz más preocupada que enojada. Emma apartó la mirada, sus manos temblando. Yo, solo necesitaba despejar mi cabeza. ¿Despejar tu cabeza desapareciendo en medio de la noche? Su tono se suavizó cuando la vio estremecerse. Emma, no tienes que lidiar con esto sola. Ella negó con la cabeza, pasando junto a él hacia la casa de huéspedes. No lo entiendes, dijo, con la voz entrecortada. Si encuentran a Pamela. El pecho de Matthew se tensó. ¿Quién? Emma se volvió, su expresión una mezcla de culpa y desesperación. La gente con la que mi padre se cruzó. No se detendrán hasta que le hagan pagar. Y ahora yo soy su forma de hacerlo. Mientras Emma se retiraba a la cuna de Pamela, sus manos temblando mientras ajustaba la manta, Matthew se quedó en la puerta. La imagen era más clara ahora, aunque no menos desalentadora. Emma no solo huía de Martín, huía de los fantasmas del pasado de su padre. Fantasmas que podrían convertirse en amenazas muy reales. La mandíbula de Matthew se tensó, su resolución se endureció. Cualesquiera que fueran los peligros que se avecinaban, no iba a dejar que la alcanzaran a ella ni a Pamela. No mientras estuvieran bajo su techo. La alerta automatizada del banco sonó en el teléfono de Matthew mientras bebía su café de la mañana. Al principio, no pensó en ello, distraído por los informes esparcidos por su escritorio. Pero cuando las palabras actividad inusual y transacciones marcadas parpadearon en la pantalla, frunció el ceño. Walter, llamó Matthew, dejando su taza. El ama de llaves apareció rápidamente. Su comportamiento sereno, tan firme como siempre. ¿Podrías mirar esto? Matthew le entregó el teléfono. El correo electrónico detallaba los cargos de una tienda de electrónica de alta gama y una boutique de lujo. Walter escaneó la lista. Señor. Estos son sustanciales. Su tono era neutral. Pero la implicación era clara. La mandíbula de Matthew se tensó. Él no había realizado estas compras. Su mente corrió hacia las posibilidades, aterrizando incómodamente en la tarjeta de crédito que le había dejado a Emma en el hospital. Rápidamente llamó al banco y, después de verificar su identidad,
Solicitó detalles de las transacciones. Las compras se realizaron en la tienda ayer por la noche. Le informó la banquera. Su voz enérgica y profesional. También tenemos imágenes de CCTV si desea investigar más a fondo. Envíelas a mi correo electrónico. Instruyó Matthew. Cuando las imágenes llegaron una hora después. Matthew miró la pantalla, su estómago se hundió. Martín. El hombre paseaba casualmente por la tienda de electrónica. Eligiendo artículos de alta gama con la facilidad de alguien que gasta el dinero de otra persona. El primer instinto de Matthew fue la frustración. Pero rápidamente se vio atenuado por la confusión. ¿Cómo había tenido acceso Martín a la tarjeta? ¿Emma se la dio? Sí, es así. ¿Por qué? Apretó los puños, su mente se llenó de una plétora de preguntas. Matthew no se acercó a Emma inmediatamente. En cambio, esperó hasta la noche. Cuando Pamela se había dormido. La casa de huéspedes estaba tenuemente iluminada, su cálida tranquilidad contrastaba con la tensión que le apretaba el pecho. Llamó suavemente a la puerta y Emma respondió. Pareciendo sorprendida de verlo. Matthew. Preguntó. Su voz tentativa. ¿Podemos hablar? Entró. Cerrando la puerta detrás de él. Emma vaciló pero asintió. Se sentó en el borde del sofá. Con las manos apretadas en el regazo. ¿Pasa algo malo? Matthew no se sentó, se quedó de pie a unos metros de distancia. Su mirada firme pero no acusadora. ¿Ha habido alguna actividad inusual en mi tarjeta de crédito? Comenzó. Cargos que no hice. Su rostro palideció. Yo, no entiendo. Tengo imágenes del banco. Dijo suavemente. Muestra a Martín usando la tarjeta. Emma contuvo el aliento y se llevó las manos a la boca. No. Susurró. No, él no puede. Matthew la observó cuidadosamente, su reacción cruda y sin filtrar. ¿Le diste la tarjeta? Preguntó. Su tono más preocupado que acusador. Ella levantó la cabeza bruscamente, sus ojos llenos de lágrimas. No quería. Dijo ahogadamente. Pero él me encontró. ¿Qué quieres decir? Apareció. Dijo. Con voz temblorosa. Cuando me escabullí la otra noche. Estaba esperando. Dijo que si no le daba algo, cualquier cosa, se llevaría a Pamela. Me la quitaría. Sus palabras llegaron en fragmentos. Puntuadas por respiraciones superficiales. No sabía qué hacer. Yo, pensé que si le daba la tarjeta. Nos dejaría en paz. Matthew sintió que la ira hervía a fuego lento en sus venas. No contra Emma sino contra Martín. Contra el hombre que podía reducirla a este estado, temblorosa y rota. Tratando de proteger a su hija sin más herramientas que la desesperación. Deberías habérmelo dicho. Dijo Matthew. Su voz suave pero firme. Podría haber ayudado. Emma negó con la cabeza. Tenía miedo. Admitió. Sus lágrimas derramándose. No quería arrastrarte a esto. Ya has hecho tanto. Matthew se arrodilló frente a ella. Su voz firme. Escúchame. Emma. Esta ya no es solo tu lucha. Martín ha cruzado un límite y no tiene intención de detenerse. Pero no estás sola en esto. Sus hombros se hundieron y escondió el rostro entre las manos. Lo siento. Susurró. No sabía qué más hacer. Matthew puso una mano tranquilizadora sobre la de ella, su agarre firme pero suave. Lo arreglaremos. Dijo. Pero necesito que confíes en mí. No más escondites. Ella asintió. Sus lágrimas aún cayendo. Confío en ti. Susurró. Solo que, no sé cómo dejar de tener miedo. Matthew se quedó con ella un rato más, el silencio entre ellos pesado pero reconfortante. No hay muchos cuentos de hadas sobre un hombre como Matthew en la vida real. Pero todos desean un milagro como el de Emma. Deja un comentario. Ángel. Si deseas lo mismo que nosotros. Nunca había estado en una situación como esta. Pero una cosa estaba clara, no iba a dejar que Martín ni nadie más lastimara a Emma y Pamela de nuevo.
Su mente ya estaba llena de planes. Cuando saliera de la casa de huéspedes esa noche, se ocuparía de Martín y se aseguraría de que Emma y Pamela estuvieran a salvo. Costara lo que costara. No dejaría que el miedo ganara. La mañana trajo una engañosa sensación de calma. La luz del sol brillaba en las ventanas de la finca de Matthew, iluminando los cuidados jardines y proyectando cálidas rayas a través de los pisos pulidos. Pero Walter, de ojos agudos y cauteloso como siempre, notó el sedán negro estacionado al otro lado de la calle. Había estado allí desde el amanecer, su motor silencioso, sus ventanas tintadas demasiado oscuras para ver el interior. Walter salió al porche, con un paño en la mano como para limpiar una barandilla ya impecable. Y estudió el coche con silenciosa intensidad. Algo en él se sentía mal. A media mañana, dos hombres merodeaban cerca del borde de la propiedad. Se movían casualmente, apoyados en una farola y hablando en voz baja. Pero sus miradas ocasionales hacia la finca delataban su interés. La inquietud de Walter se profundizó. En la casa de huéspedes, Emma estaba sentada en el suelo junto a la cuna de Pamela, con las manos ocupadas doblando una pequeña pila de ropa. Pero su mente estaba en otra parte. Sus movimientos eran mecánicos y su mirada se dirigía a la ventana cada pocos minutos. Matthew entró en silencio. Su presencia tranquilizadora. Llevaba un plato de sándwiches y lo dejó sobre la mesa. Walter mencionó que no desayunaste, dijo. Su tono ligero pero observador. Emma forzó una pequeña sonrisa. Gracias, dijo. Pero no cogió la comida. Su mano se detuvo en la ropa y lo miró, algo tácito colgando en el aire. Matthew acercó una silla, sus movimientos deliberados y tranquilos. ¿Qué tienes en mente? Emma vaciló. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana con cortinas antes de volver a posarse en él. Cuando era joven, comenzó lentamente. Solía pensar que mi padre era invencible. Tenía esta presencia, como si nada pudiera tocarlo. Matthew se inclinó ligeramente hacia adelante. Su expresión abierta y alentadora. No interrumpió. Pero ese poder que tenía, provenía del miedo de controlar a la gente. Su voz vaciló. Pero siguió adelante. Y la gente no olvida cuando alguien les quita todo. Sus manos apretaron la tela de un pequeño body. No lo entendía entonces. Pero ahora veo el daño que causó y ahora me está siguiendo. Emma, dijo Matthew suavemente. Haga lo que haga tu padre. No es tu carga. Ella soltó una risa amarga. Intenta decirle eso a la gente con la que se cruzó. A ellos no les importa quién soy yo. Todo lo que ven es su sangre. Su voz se quebró y negó con la cabeza. Martín no solo buscaba dinero. No actuaba solo. La expresión de Matthew se oscureció. ¿Qué quieres decir? Emma vaciló. Como si decir las palabras pudiera solidificar el peligro. Dijo que se le habían acercado personas que sabían de mi padre. Martín dijo que querían sobornarlo, con nuestra dirección. La mente de Matthew corrió. Martín había sido coaccionado. Utilizado como una herramienta para sacar a Emma. Los hombres afuera. El auto estacionado. No eran coincidencias. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Preguntó. Su voz firme pero no áspera. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Porque no quería creerlo. Y porque tenía miedo, por Pamela, por ti. Matthew se puso de pie. Su mandíbula se tensó. Ya no estás luchando contra esto sola. Dijo. Y quienes quiera que sean estas personas. No te tocarán a ti ni a Pamela. Más tarde, esa tarde, Walter encontró a Matthew en el estudio. El comportamiento sereno habitual del ama de llaves estaba teñido de inquietud. El coche todavía está ahí, dijo Walter. Y los hombres no han salido de la calle. Matthew levantó la vista de su escritorio. Su expresión se endureció. ¿Cuánto tiempo desde esta mañana? También recibí una llamada. Respondió Walter. La voz del otro lado no dijo nada. Pero permaneció en la línea el tiempo suficiente para inquietar al personal. Matthew asintió.
Su mente calculando. Llama a la compañía de seguridad. Quiero patrullas adicionales alrededor de la propiedad. Ya está hecho. Señor. Dijo Walter. Pero pensé que debería saber, uno de los hombres afuera coincide con la descripción de alguien vinculado a los antiguos socios de Douglas. La implicación era clara, los fantasmas del pasado de Emma no solo se avecinaban, se estaban acercando. Al caer la noche, la tensión en la casa se volvió palpable. Las sombras se movían afuera. Tenues pero deliberadas. Visibles desde las ventanas del segundo piso. El zumbido de las cámaras de seguridad de la finca era un recordatorio bajo y constante de las precauciones que se estaban tomando. Emma se sentó con Pamela en el sofá, abrazando a su hija. Su mirada estaba distante, su cuerpo tenso por la inquietud. Matthew se unió a ella, sentándose a una distancia respetuosa. Se están acercando. ¿Verdad? Preguntó Emma, su voz apenas por encima de un susurro. Matthew no mintió. Sí. Ella asintió. Su agarre sobre Pamela se apretó. Sabía que me encontrarían eventualmente. Solo que, no pensé que sería tan rápido. La voz de Matthew era firme. Lo manejaremos. No estás sola en esto. Las palabras trajeron una fugaz sensación de consuelo. Pero la realidad seguía siendo, el peligro era real y estaba a su puerta. A la mañana siguiente. El sedán negro había desaparecido. Pero una sensación de presentimiento persistía. Matthew y Walter discutieron los próximos pasos en voz baja. Ambos conscientes de que el respiro temporal no duraría. En la casa de huéspedes. Emma miró por la ventana y no vio nada. Ni coche ni figuras merodeando. Pero no pudo evitar la sensación de que todavía estaban observando. Esperando el momento adecuado para atacar. La finca de Matthew estaba envuelta en una fría quietud. Como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Emma observó a Pamela caminar por el jardín. Sus pequeñas manos extendidas hacia los dientes de león que se balanceaban con la brisa. Por un momento. La escena se sintió casi serena, casi. Pero la sonrisa de Emma flaqueaba cada vez que miraba hacia los muros del perímetro. Su mente repasando las ominosas sombras y las extrañas llamadas de los días anteriores. Incluso las vibrantes flores que salpicaban el paisaje parecían apagadas bajo el peso de su inquietud. Matthew se acercó, sus movimientos tranquilos pero deliberados. Sosteniendo 2 tazas de té humeantes. Es curiosa. Comentó. Señalando con la cabeza a Pamela. Que ahora se reía de una mariposa. Lo es. Dijo Emma con voz suave. Sin apartar la vista de su hija. Es lo único que me mantiene con los pies en la tierra en este momento. Matthew le entregó una taza y se sentó en el banco junto a ella. Manteniendo una distancia mesurada. El equipo de seguridad ha reforzado la propiedad. Dijo. Su tono informal pero decidido. Cámaras. Guardias y patrullas. Nadie se acercará sin que lo sepamos. Emma asintió. Sus dedos apretando la taza. Gracias. Susurró. Pero no son como la gente normal. Son persistentes. Matthew la miró. Su mirada firme. ¿Qué quieres decir? Al otro lado de la ciudad. En los oscuros confines de un almacén abandonado. Martín estaba de pie con las manos metidas en los bolsillos. Su rostro estaba pálido, su arrogancia habitual disminuida. Los 2 hombres frente a él irradiaban una calma inquietante, mayores. Elegantemente vestidos, sus expresiones ilegibles. ¿Estás seguro de que está allí? Preguntó uno de ellos. Su voz baja y uniforme. Aunque el peso detrás de ella era inconfundible. Sí. Dijo Martín rápidamente. Su voz se quebró. Delatando su miedo. Se está quedando en la casa de un tipo. Gran finca. Muchos guardias. Difícil de acceder. El segundo hombre. Un poco más bajo. Con un reloj de bolsillo de plata en la mano. Sonrió levemente. Los guardias no nos preocupan. Martín. Aunque has sido útil. Tu efectividad está disminuyendo. Martín tragó saliva.
Les dije dónde está. ¿No es suficiente? El hombre más alto se inclinó hacia adelante. Sus ojos oscuros se entrecerraron. ¿Sabes lo que nos costó tu suegro? Su voz llevaba veneno. Silencioso pero letal. Douglas no solo tomó dinero, tomó el control. Nos humilló. Y cuando desapareció, nos dejó limpiando su desorden. El hombre más bajo cerró su reloj de bolsillo. Y ahora tenemos los medios para terminar lo que él comenzó, a través de su linaje. Martín levantó las manos a la defensiva. No me apunté a eso. Solo quería el dinero. Y lo conseguiste. Dijo el hombre más alto bruscamente. Pero no lo olvides. Martín. Si intentas huir, desearás que hayamos dejado que la hija de Douglas se ocupe de ti. Martín asintió frenéticamente. Con la garganta seca. No huiré. Simplemente no me arrastren más a esto. El hombre más bajo sonrió. Eso ya no depende de ti. De vuelta en la finca. Emma respiró hondo. Esta gente, los enemigos de mi padre, no se rinden. Si saben que estoy aquí, encontrarán la manera de entrar. No les importa a quién lastiman. La mandíbula de Matthew se tensó. Entonces primero tendrán que pasar por encima de mí. Sus palabras fueron resueltas. Pero Emma negó con la cabeza. No entiendes de lo que son capaces. Mi padre no era solo un criminal, controlaba a la gente. Arruinaba vidas. Y cuando se fue, dejó el caos atrás. Estos hombres son los que salieron de ese caos y han pasado años alimentando sus rencores. Matthew le puso una mano encima. Su agarre firme. Emma, sé que el peligro es real. Pero también lo es mi promesa de mantenerte a ti y a Pamela a salvo. Ella lo miró. Su expresión atrapada entre la gratitud y la desesperación. No quiero que te lastimen por mi culpa. Esa no es tu decisión. Dijo Matthew simplemente. Enfrentaremos esto juntos. Al caer el crepúsculo, la finca se sentía más tranquila de lo habitual. Emma acostó a Pamela, cada uno de sus movimientos deliberados. Como si la noche misma exigiera precaución. Matthew estaba de pie en el balcón de la casa principal, examinando los terrenos. Walter se unió a él, su presencia tan firme como siempre. Han estado callados hoy, dijo Walter. En voz baja. Demasiado callados, respondió Matthew. Sus ojos se detuvieron en el perímetro oscuro. Es la calma antes de la tormenta. Walter asintió. Duplicaré las patrullas esta noche. Bien, dijo Matthew. Aunque el peso en su voz delataba su inquietud. Mientras tanto, el sedán negro regresó. Estacionado justo más allá del límite de la finca. Dentro. Martín estaba sentado en el asiento del pasajero. Su pierna rebotando nerviosamente. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Le preguntó al conductor. Que permaneció en silencio. El conductor giró ligeramente, revelando el perfil afilado de uno de los enemigos de Douglas. No se trata de que funcione, dijo fríamente. Se trata de enviar un mensaje. Martín se dejó caer en su asiento. La realidad se hundió. Pasara lo que pasara. Había desatado fuerzas mucho más allá de su control. En la casa de huéspedes. Emma estaba sentada junto a la ventana, mirando las sombras extenderse por el jardín. El silencio se sentía opresivo, cargado con la promesa de algo inminente. Volvió la mirada hacia Pamela. Dormida en su cuna, su carita pacífica. El susurro de Emma rompió el silencio. No dejaré que te lleven. El silencio de la finca se sentía antinatural, una quietud tensa y eléctrica se aferraba al aire a medida que se acercaba la medianoche. Los guardias patrullaban la zona, sus linternas perforaban la oscuridad. Pero las cámaras del perímetro no mostraban actividad inusual. Dentro de la casa de huéspedes. Emma estaba completamente despierta, sus oídos se esforzaban por escuchar cualquier sonido más allá de la respiración suave y rítmica de Pamela. De repente, las luces de la casa de huéspedes parpadearon. El estómago de Emma se encogió cuando un leve clic metálico resonó en el aire.
seguido del inconfundible sonido de una puerta que se abría. Se congeló, su corazón latía con fuerza en su pecho. En la casa principal. Walter estaba revisando los monitores de seguridad cuando notó movimiento, una forma oscura que se movía rápidamente por el césped. Justo más allá del alcance de las luces. Señor. Dijo con urgencia. Inclinándose hacia Matthew. Que había estado caminando cerca. Tenemos actividad. Matthew se acercó al monitor, su mandíbula se tensó al reconocer la inconfundible figura de Martín. Liderando a otros 3 hombres por los terrenos. Sus movimientos eran deliberados. Calculados. Como si conocieran el horario de patrulla. Haz sonar la alarma. Dijo Matthew. Ya dirigiéndose a la puerta. Y llama a la policía. Walter agarró su teléfono, su tranquila compostura intacta. Pero no se podía confundir la urgencia en sus acciones. La mano de Emma se cernió sobre la cuna de Pamela mientras debatía qué hacer. Las voces amortiguadas fuera de la casa de huéspedes la alcanzaron. Una era inconfundiblemente Martín. Dentro. Siseó, manténganse callados. No necesitamos despertar a todo el lugar. La puerta principal vibró y Emma actuó. Tomó a Pamela en brazos y corrió al baño. Cerrando la puerta con llave detrás de ella. Su respiración se convirtió en jadeos cortos mientras abrazaba a su hija, su mente corría. El sonido de una ventana rompiéndose rasgó la noche. Matthew llegó a la casa de huéspedes justo cuando los intrusos entraban a la fuerza. El estrépito de cristales rotos y pasos pesados lo recibieron cuando entró por la puerta. Sus ojos recorrieron la habitación. Viendo a Martín ladrando órdenes a los demás. Mantente fuera de esto. Advirtió Martín. Su voz una mezcla de miedo y bravuconería. Esto no se trata de ti. Matthew no lo dudó. No te las vas a llevar. Dijo. Su voz fría y firme. Uno de los matones se abalanzó sobre Matthew y la pelea estalló. El sonido de puños y muebles rotos llenó el pequeño espacio. Matthew se defendió. Pero los números no estaban a su favor. Un fuerte golpe en las costillas lo hizo tambalearse. Pero se mantuvo entre los hombres y el pasillo que conducía a Emma y Pamela en el baño. Emma cubrió las orejas de Pamela mientras las lágrimas corrían por su rostro. Podía oír el caos afuera, los choques. Los gritos y el sonido inconfundible de la voz de Matthew. Él estaba luchando por ellas. Su miedo se transformó en determinación. Miró alrededor de la pequeña habitación, sus ojos se posaron en una pesada jabonera de cerámica. No era mucho. Pero era algo. Matthew estaba gritando. Su respiración trabajosa mientras los matones se acercaban. Martín se cernía cerca de la puerta. Su rostro pálido pero resuelto. Terminemos con esto. Dijo Martín. Señalando a uno de los hombres hacia adelante. Antes de que el matón pudiera actuar. La puerta del baño se abrió de golpe. Emma salió. Con Pamela fuertemente abrazada en un brazo. Su otra mano agarrando la jabonera. La arrojó con sorprendente fuerza. Golpeando a uno de los atacantes directamente en la cabeza. El hombre se tambaleó y Matthew aprovechó el momento. Se abalanzó. Derribando a otro al suelo. Emma pasó corriendo junto a Martín. Su enfoque únicamente en llegar a la casa principal. Afuera. El sonido de sirenas que se acercaban cortaba la noche. La rápida llamada de Walter a la policía había valido la pena. Los intrusos restantes entraron en pánico, su confianza se evaporó a medida que el sonido se hacía más fuerte. Martín vaciló. Dividido entre huir y terminar el trabajo. Su momento de indecisión le costó caro. Matthew. Ensangrentado pero intacto. Lo derribó al suelo. Los dos lucharon brevemente antes de que la policía irrumpiera en la casa de huéspedes. Gritando órdenes. En cuestión de momentos. Los intrusos fueron sometidos, sus muñecas atadas con bridas mientras los arrastraban. Emma estaba de pie en la casa principal. Abrazando a Pamela con fuerza mientras Walter la tranquilizaba. Cuando Matthew entró tambaleándose. Con la camisa rota y la sangre manchando su costado. Emma corrió hacia él. «Estás herido», dijo. Con voz temblorosa.
Sus manos revolotearon sobre sus heridas. Sin saber por dónde empezar. Estoy bien, dijo Matthew. Con voz ronca. Pero su agotamiento era evidente. No estás bien, respondió Emma, su miedo transformándose en ira. Podrías haber muerto. Matthew la miró a los ojos, su expresión suave a pesar del dolor. Te lo dije, dijo en voz baja. Te protegería. Sus lágrimas corrían libremente ahora. No quería que te lastimaran por mi culpa. Matthew negó con la cabeza. Esto no es tu culpa. Nada de esto. Las personas que te lastimaron, que me lastimaron, son las culpables. Las lágrimas brotaron de los ojos de Emma. Casi mueres, y yo. Lo volvería a hacer. Dijo Matthew simplemente. Si eso significara mantenerte a ti y a Pamela a salvo. La enfermera entró en silencio. Comprobó los signos vitales de Matthew y se fue con la misma rapidez. Cuando la puerta se cerró, Emma ajustó la manta sobre Matthew, sus movimientos suaves y deliberados. ¿Duele?, preguntó. Su voz apenas audible por encima de un susurro. Matthew se rió suavemente. Solo cuando respiro. Emma lo fulminó con la mirada. Pero las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba a pesar de sí misma. Eres imposible, y todavía estás aquí. Eso significa algo, respondió Matthew, suavizando el tono. Emma apartó la mirada. Su mirada se dirigió a la ventana. No sabes lo que se siente, dijo. Su voz distante. Sentir siempre que estás mirando por encima del hombro, preguntarte cuándo te alcanzará el pasado. Matthew extendió la mano. Sus dedos rozaron los de ella. Ya no estás sola, Emma. Pase lo que pase. Lo enfrentaremos juntos. Sus ojos se encontraron con los de él. Y por primera vez, se permitió creerle. Más tarde, esa tarde, Matthew fue dado de alta. Walter estaba esperando con el coche, su comportamiento sereno enmascaraba el alivio que sentía al ver a Matthew de pie. Aunque moviéndose con cautela. Emma se sentó a su lado durante el viaje de regreso a la finca. Con Pamela dormida en sus brazos. El silencio entre ellos no era tenso sino reflexivo. Cargado de emociones tácitas. De vuelta en la finca. Walter había preparado un rincón tranquilo en la casa principal para que Matthew se recuperara. La casa de huéspedes permaneció intacta, su ventana rota un crudo recordatorio del caos que se había desarrollado. Emma rondaba cerca. Preocupándose por las almohadas y las mantas. Asegurándose de que Matthew estuviera cómodo. No tienes que preocuparte, dijo Matthew. Su voz teñida de diversión. Te debo mucho, respondió Emma, su tono resuelto. Matthew la observó. Su expresión se suavizó. No me debes nada. Emma hizo una pausa, sus manos se detuvieron. Sí, dijo en voz baja. Has hecho más por mí y por Pamela que nadie. Nos has dado la oportunidad de sentirnos seguras de nuevo. La voz de Matthew era suave pero firme. Emma, has pasado por un infierno. Todo lo que he hecho es ayudar. No te merecías nada de esto. Emma se volvió hacia él. Sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Y tú no merecías que te lastimaran por mi culpa. Vale la pena lastimarse por algunas cosas, dijo Matthew. Su mirada firme. Tú y Pamela lo valen. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cargadas de significado. Emma se sentó a su lado. Con las manos en el regazo. No sé cómo agradecértelo, dijo después de un largo silencio. Ya lo has hecho, respondió Matthew. Quedándote. Esa noche. La finca estaba tranquila, la tensión de los últimos días dio paso a una frágil calma. Emma se sentó junto a Matthew. Con Pamela acurrucada entre ellos. El suave arrullo del bebé llenó la habitación. Un contrapunto relajante al silencio. Emma miró a Matthew. Su expresión pensativa. ¿Sabes? Comenzó. Su voz vacilante. Cuando todo esto termine.
Espero poder encontrar una manera de seguir adelante, para darle a Pamela una vida en la que no tenga que crecer con este miedo. Lo harás, dijo Matthew con tranquila convicción. Y estaré allí para ayudarte. Mientras me lo permitas. Emma contuvo el aliento y apartó la mirada, abrumada por la sinceridad de sus palabras. Pero no se apartó cuando Matthew la tomó de la mano, su toque firme y tranquilizador. Por primera vez en años. Emma se permitió sentir algo más que miedo, esperanza. La mesa de caoba pulida brillaba bajo la cálida luz del bufete de abogados. Matthew estaba sentado frente a su abogada. Una mujer de ojos agudos llamada Clara que irradiaba competencia. Hojeó una gruesa carpeta de papeles, sus labios apretados en una línea tensa mientras leía. Tenemos suficiente aquí para presentar una orden de alejamiento contra Martín, dijo Clara, dejando la carpeta. Dada su participación en el allanamiento de morada y sus antecedentes de coerción, los tribunales deberían concederla sin mucha resistencia. Matthew asintió. Su expresión sombría. ¿Qué pasa con los cargos por el allanamiento en sí? Ya están en marcha, le aseguró Clara. El fiscal eventualmente tomará medidas basándose en las pruebas que usted y Walter han proporcionado. Martín no saldrá de esto fácilmente. Emma sentada junto a Matthew. Se movió incómoda. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas en su regazo, sus nudillos pálidos. ¿Los demás?, preguntó. Su voz vacilante. La mirada aguda de Clara se suavizó ligeramente. Todavía estamos identificando al resto del grupo. Los hombres que irrumpieron en la finca están cooperando mínimamente. Pero la policía está reconstruyendo el rompecabezas. En cuanto a los individuos vinculados a su padre. Vaciló. Mirando a Matthew. Eso será más difícil de abordar. Son escurridizos y sus conexiones son profundas. Los hombros de Emma se hundieron y bajó la vista hacia sus manos. No se detendrán, murmuró. No hasta que hayan conseguido lo que quieren. Matthew extendió la mano, colocando una mano tranquilizadora sobre la de ella. Nos ocuparemos de ellos, dijo con firmeza. Paso a paso. De vuelta en la finca. Emma sintió una extraña sensación de calma mientras acostaba a Pamela. Las discusiones legales habían sido pesadas. Pero había algo liberador en finalmente confrontar el desorden de su pasado. El apoyo inquebrantable de Matthew le dio una fuerza que no se había dado cuenta de que tenía. Al día siguiente. Con el estímulo de Matthew, Emma visitó una pequeña empresa local que estaba contratando para un trabajo a tiempo parcial. La gerente, una mujer amable llamada Janice, quedó encantada con la silenciosa determinación de Emma y de inmediato le ofreció un puesto. Emma sintió una chispa de esperanza al comenzar a imaginar una vida para ella y Pamela que no estuviera definida por el miedo. Matthew vio a Emma florecer durante las siguientes semanas. Aunque la finca seguía fuertemente custodiada y la sombra de los enemigos de Douglas persistía. Hubo momentos de alegría. A menudo encontraba a Emma y Pamela en el jardín, sus risas resonaban como un bálsamo contra la tensión. Una noche, cuando Matthew se unió a ellas para cenar, Emma se sentó. Dejó el tenedor y lo miró. Conseguí el trabajo, dijo. Su voz teñida de orgullo e incredulidad. No es mucho. Pero es algo. Matthew sonrió. Genuino y cálido. Es un comienzo. Y te estás reconstruyendo. Eso es lo que importa. La mirada de Emma se suavizó. No podría haberlo hecho sin ti. Eres más fuerte de lo que te das crédito. Respondió Matthew. Esta eres tú, Emma. Yo solo estoy aquí para ayudar. Pero la paz era frágil. Una noche tarde, cuando Emma salió al jardín a tomar aire fresco, notó una figura merodeando cerca del borde de la finca. Justo fuera del alcance de los reflectores. El hombre no se acercó. Pero se quedó mirando, su postura casual pero amenazante. Contuvo el aliento cuando sus ojos se encontraron brevemente antes de que él se diera la vuelta y desapareciera en la oscuridad. Cuando se lo contó a Matthew, su rostro se oscureció. Aumentaremos la seguridad, dijo de inmediato. Su tono firme.
Se están acercando, dijo Emma con voz temblorosa. Nos están poniendo a prueba. Y estaremos listos, le aseguró Matthew. Esa noche, mientras Emma estaba despierta, sus pensamientos se agitaban. El encuentro con el hombre había sido breve, pero fue suficiente para desenterrar recuerdos que había tratado de enterrar, los rostros de los enemigos de su padre. Las amenazas susurradas que había escuchado cuando era niña. Todo volvió a su mente. Pero entonces pensó en Pamela. Su pequeña risa y sus ojos brillantes. Pensó en Matthew. Su fuerza y amabilidad inquebrantables. Y decidió seguir luchando. Por Pamela. Por sí misma y por la vida que estaba empezando a creer que podían tener. La sala del tribunal estaba llena de tensión, el zumbido de los susurros llenaba el aire cuando el juez entró y comenzaron los procedimientos. Emma estaba sentada en la primera fila. Con Pamela acurrucada en su regazo, su pequeña mano agarrando el borde del suéter de Emma. Junto a ellos, Matthew irradiaba una fuerza tranquila, su presencia un ancla estabilizadora. Martín estaba sentado en la mesa del acusado, su bravuconería habitual disminuida. Sus hombros caídos y su mirada se dirigía nerviosamente hacia el juez mientras se leían los cargos en voz alta: allanamiento de morada, conspiración, coerción y puesta en peligro. El peso de sus acciones finalmente recayó sobre él. Y no había escapatoria. El mazo del juez golpeó y se pronunció el veredicto: culpable. La sentencia de Martín fue rápida y decisiva: años tras las rejas. Una orden de alejamiento que aseguraba que nunca podría acercarse a Emma o Pamela de nuevo. La sensación de finalidad era palpable. Como una cuerda que se rompe bajo tensión. Cuando salieron de la sala del tribunal, los pasos de Emma se sintieron más ligeros. Aunque sus manos todavía temblaban. Afuera. Se volvió hacia Matthew, su voz tranquila. Se acabó. Parte de ello. Corrigió suavemente. Pero es un comienzo. La cálida luz del sol bañó la finca cuando regresaron a casa. La tensión que se había apoderado de la propiedad durante semanas pareció disiparse bajo el brillo dorado. Las medidas de seguridad reforzadas, aunque todavía presentes, se sentían menos como una fortaleza y más como una protección. Walter los saludó en la puerta, su comportamiento siempre sereno se suavizó con genuino alivio. Bienvenida de nuevo, señorita White. Señor Langston. Gracias, Walter, dijo Emma, su sonrisa tentativa pero real. Esa tarde, Emma se unió a Matthew en el jardín, donde Pamela correteaba tras las mariposas. Su risa resonaba como música. Emma observó a su hija, su corazón se hinchó de gratitud. Es feliz, dijo en voz baja. Está a salvo, añadió Matthew, su voz con un peso de convicción. Emma se volvió hacia él. Su mirada inquisitiva. Matthew. No sé cómo empezar a agradecerte por todo. Él negó con la cabeza. Sus ojos fijos en los de ella. No tienes que hacerlo. Aquí es donde perteneces. Emma, tú y Pamela. Ella contuvo el aliento. Pero asintió. Quiero reconstruir, no solo por Pamela, sino también por mí misma. Quiero una vida en la que no solo estemos sobreviviendo. Ya lo estás haciendo, dijo Matthew. Mírala. Hizo un gesto hacia Pamela, que ahora perseguía una mariposa con alegría incontenible. Está prosperando, gracias a ti. Y a ti, añadió Emma, su voz temblaba ligeramente. Has hecho tanto por nosotras. Matthew se acercó, su expresión suave pero seria. No hice esto por agradecimiento. Lo hice porque me preocupo por ti, por Pamela. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Los labios de Emma se abrieron. Pero no salieron palabras. En cambio, le tomó la mano, su toque vacilante pero firme. Yo también me preocupo por ti, susurró. La conexión entre ellos se solidificó. Tácita pero innegable. Permanecieron allí por un largo momento, la luz del sol calentando su piel. El mundo a su alrededor desvaneciéndose en el fondo. Esa noche,
Los tres se sentaron en el patio mientras el sol se ponía en el horizonte. Pamela se había quedado dormida en los brazos de Emma, su carita serena. Emma se apoyó en Matthew, su brazo la rodeaba protectoramente por los hombros. Esto se siente como un comienzo, dijo Emma en voz baja. Su mirada fija en el horizonte. No un final. Lo es, respondió Matthew. En voz baja. El comienzo de algo mejor. La finca. Una vez envuelta en sombras de miedo y peligro. Ahora se sentía como un santuario. Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo, Emma se permitió un momento de paz. Del tipo que había creído durante mucho tiempo que estaba fuera de su alcance. Juntos habían enfrentado el pasado, juntos construirían un futuro. Y por primera vez en años, Emma sintió algo que pensó que había perdido para siempre: esperanza. Si esta película te conmueve el corazón, deja tu huella con un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para explorar más historias significativas con nosotros. Comparte tus sentimientos con nosotros y cuéntanos tus propias historias. Cada palabra que compartes es un bloque de construcción que ayuda a crear nuestra comunidad fuerte y duradera. Juntos crearemos un espacio cálido donde todos puedan compartir y conectar. Por último, no te pierdas las increíbles historias que llegarán pronto. Siempre estamos aquí para ofrecerte las mejores selecciones. Llenas de valores profundos pero entretenidas. Nos vemos allí.